Vamos a comenzar de parte de él a conocer aquellos elementos más, desde luego, promisorios en su primera intervención de análisis introductorio en el tema que vamos a tener este día, Carlitos. Bueno, yo creo que para colocar las cosas en su justa perspectiva es siempre pertinente recordar que esta gestión actual del presidente Bukele se desarrolla en un contexto de lo que es la peor recesión a nivel global económica desde la Gran Depresión del 1930, la peor crisis sanitaria por efecto de una pandemia también en un siglo de la gripe española de 1918, y luego en un periodo más reciente tenemos la situación de inflación a nivel global que no veíamos desde, bueno, en algunos países de hace un cuarto de siglo, y más recientemente las amenazas de una estanflación también, por lo menos a nivel de Estados Unidos y otros países, y más recientemente el conflicto de Ucrania. O sea que el contexto global no puede ser casi peor que el que tenemos. Formular e implementar medidas de estabilización de precios de los combustibles, ¿verdad? Y en ese marco es que se da las medidas acá en El Salvador. Los precios de mercado de los combustibles, si no existieran estas medidas en El Salvador, también estarían en niveles récord. Oía yo ayer de que la gasolina súper en el oriente del país estaría vendiendo a más de $6 el galón si no existieran estas medidas. Entonces, el establecer un subsidio general a los combustibles está favoreciendo a decenas de miles de conductores que tienen la capacidad económica de pagar el precio de mercado. Y por el otro lado, la población de menores ingresos, yo diría que los que están por lo menos en los 2 o 3 deciles más bajos del ingreso no tienen vehículo. Solo ese es un elemento que, por cierto, se está llevando al país a tener un nivel de inflación bastante fuerte con respecto a los temas de los precios de la canasta básica y otros productos que son de uso diario en casa. Sí, por ejemplo, es interesante que la inflación de abril, que es el último dato que tenemos para el país, anduvo en 6,55%, cuando la inflación de febrero y marzo había andado en 6,7%. Y yo creo que el hecho de que la inflación a partir de abril en El Salvador se esté estabilizando aparentemente con respecto a los meses anteriores se debe en alguna medida al esfuerzo de subsidio a los combustibles. Una pandemia y una situación mundial económicamente bastante apremiante, creo que es una valoración bastante acertada cuando vemos las calificaciones que en su momento se les están dando a partir de las encuestas. No sé si es tu mismo parecer. Sí. Bueno, yo creo que algunos de los principales logros de esta gestión son, la reacción primera a la pandemia, digamos, las medidas de confinamiento, las medidas de cuarentena, los centros de contención, ¿verdad? Que hubo algunas situaciones ahí, pero creo que en general fue la respuesta adecuada y la respuesta que tomaron la mayoría de los países que respondieron bien. La gestión sanitaria propiamente, no el manejo de la información, porque en eso también yo creo que se pueden formular varias críticas, pero la gestión propiamente sanitaria, el acceso a las vacunas, todo eso creo que ha sido un logro del paquete, el bono de los $300 en abril del 2020, las canastas alimentarias, independientemente de los problemas de corte de cuentas, pero yo creo que todas esas medidas han sido las medidas adecuadas. Yo por eso veo con bastante optimismo esta ofensiva. Claro, ahorita no tenemos, creo yo, como información muy robusta para decir ya se logró, pero me parece que por primera vez yo veo que realmente hay condiciones para eso, ¿verdad? Porque el problema es que en todos los gobiernos anteriores de la administración de Flores, la policía ha venido haciendo su trabajo de capturar. Pero en una rueda de caballito, ¿verdad? Más tarda la policía en capturar que el sistema judicial en sacar. Entonces, por primera vez tenemos realmente un efecto de tenaza, ¿verdad? La policía agarra, pero el sistema judicial está alineado para que esa gente no salga a delinquir a las 24 horas. Que si no hubiese sido bajo el término de justificar que ya llevábamos 84 muertos en un fin de semana, era necesario establecerlo. Sí. ¿No? Y por eso mismo yo creo que es importante que se mantenga no solo la legalidad, sino la legitimidad. O sea, que realmente el régimen de excepción se utilice para eso, ¿verdad? Y no para aprovechar para
perseguir a otra gente, digamos, que el gobierno mira como opositora, ¿no? Yo creo que se debe usar para eso, y en la medida en que se use para eso y se cautelen los derechos humanos, porque también creo que eso es importante, que digamos que no se capture a gente inocente, que la gente inocente que ha sido capturada sea liberada lo más pronto posible. Yo creo que eso le da mayor legitimidad a la ofensiva contra las pandillas. Aliviado esto, ¿qué viene? Digo, desde el punto de vista económico. Sí. Bueno, yo esperaría que con las pandillas y las extorsiones controladas, esto empieza a revitalizar todo ese tejido microempresarial, ahí donde se genera la menor cantidad de mano de obra. Porque las grandes empresas, bueno, producen mucho, exportan, pero en términos de mano de obra no generan tanto empleo como se genera en estos pequeños y medianos negocios. Entonces yo esperaría que por ahí haya una revitalización. Lamentablemente no es el mejor entorno mundial en el que esto está ocurriendo, pero es mejor que ocurra y a que no ocurra. Y luego eso también empieza a mejorar el clima de seguridad ciudadana en general, la percepción internacional de los problemas de seguridad que tiene El Salvador. Eso podría ayudar a que vinieran más flujos de inversión extranjera directa. Toda la inversión, o una buena parte de la inversión que no se hizo en el 2020 por la pandemia, entonces se hace al año siguiente. Entonces es parte de lo que explica el repunte del 10.3%, el repunte de exportaciones, de remesas, etcétera. Hay un fenómeno de represa, que se acumula el agua porque no fluyó por la pandemia, y entonces de repente se suelta y sale todo ese caudal de... Ese es, digamos, como utilizando una metáfora, la explicación de ese repunte de 2021. Ya ahora que la presa ya se ha soltado el agua y que ya el río ya tiene su curso normalizado, vamos a ver este año, ¿verdad? Pero este año el nuevo factor que no existía el año pasado es este tema de la seguridad que estamos mencionando. El Salvador tiene restricciones fiscales muy fuertes que hace que con dinero público no se pueda financiar ese tipo de megaproyectos. Y ahí donde otra vez es importante la movilización de inversión privada, quizá bajo esquemas de asocio público-privados u otros esquemas de movilización de inversión. ¿Y esto de la ciudad Bitcoin? Mira, yo en lo personal le veo varios problemas. Uno es, se asume que hay energía geotérmica, pero no hay estudios de factibilidad que lo prueben, ¿verdad? Así como ya sabemos que hay en los Ausoles y hay en Berlín, ahí se sospecha que puede haber, pero no se sabe a ciencia cierta. Luego, los 500 millones de la inversión inicial se pensaba sacar de la emisión de los 1.000 millones de bonos Bitcoin. Yo creo que esa emisión no se va a realizar. Entonces, si no se realiza, ¿de dónde se sacaría el dinero para iniciar la inversión en Bitcoin City? Luego hay temas del clima. Si se quiere apostar a minería a gran escala de Bitcoins, el clima de ahí no es el más propicio. Ahora sabemos que es una zona bien caliente. Esas granjas mineras del Bitcoin generan un montón de calor, necesitan unos sistemas de enfriamiento costosísimos en países de clima más templado. Sí. Ya no digamos ahí con ese infierno de calor. ¿No? Entonces yo realmente no le veo muchas perspectivas a la Bitcoin City. Y tanto el presidente como el ministro Zelaya les dijeron a los inversionistas, porque obviamente los inversionistas le preguntaron ¿y qué ondas con el tema del Fondo Monetario? Sí. Y entonces la respuesta del presidente y del ministro era que el Fondo Monetario le estaba haciendo muchas exigencias a El Salvador y a cambio ofrecía muy poco. O sea, en otras palabras, como que no era un buen negocio para El Salvador. O sea, el fondo pedía mucho y ofrecía poco. Eso te lo digo, son las palabras del presidente y del ministro. Que el gobierno siente que no tiene mucho sentido reanudar una negociación con el Fondo Monetario, se está exigiendo un montón de cosas a cambio de las cuales no está ofreciendo suficiente. Y entonces por eso es que se han lanzado a buscar recursos por otros lados. Ahora, el problema es que el riesgo país de El Salvador ya anda en más del 26%. O sea, si El Salvador quiere salir a colocar bonos ahora, tendría que pagar casi 30%. Si quiere salir por el lado del mercado Bitcoin, también las puertas, digamos, los mercados no están muy favorables. Y eso lo dice incluso gente como Michael Saylor, que es uno de los grandes promotores del Bitcoin a nivel internacional.
Va a permitir entonces definitivamente la que es el florecimiento de nuevos negocios en esta zona. Sí, es la apuesta. Ojalá se mantenga también, porque tú decías extra cámara, pues sí, pero lo importante también, ¿qué es lo que viene después? Que se logre mantener esos niveles de control territorial basado en que ahora ya no tienes aquellos que hacían daño, sino que ya están pues prácticamente presos. Sí, bueno, esta era una de mis grandes preguntas. ¿Cómo es posible que 20.000, 30.000 sujetos han tenido de rodillas al país y han tenido rehén al Estado durante tanto tiempo, verdad? Entiendo que en el caso del viaducto de Los Chorros, que es una obra inaplazable, ¿verdad? Porque realmente, bueno, todos hemos experimentado ese calvario de viajar hacia el occidente. Ahí hay un préstamo del BESIE, que ya está comprometido. Entonces ese proyecto ya tendría financiamiento. Los proyectos que entiendo yo todavía no hay financiamiento son el del aeropuerto de Oriente y el del Tren del Pacífico. ¿Qué son los...? Sí, luego los proyectos de inversión inmobiliaria en la costa del Salvador, ahí hay inversión privada, entiendo. ¿Cuál es el mayor reto económico para el presidente en lo que le resta de su gestión a partir de las conmemoraciones de su tercer año? El mayor reto del país es elevar la tasa de crecimiento económico. El Salvador, con tasas de crecimiento del 2, 2,5, no va a salir adelante. O sea, tenemos que apostarle a tasas mínimo 4, si se puede 5, 6%. Ese es el principal reto. Comencemos un poquito hablando sobre la visión que se tiene precisamente de los salvadoreños allá frente a cómo está el país y cómo el país puede volverse un factor no solo nostálgico para venirse a, como decía alguien, a vivir ya sus días después de ser pensionado, sino más bien a verlo como un país propicio para la inversión. Y la promesa para este año es alrededor de $400 millones de inversión de parte de la diáspora en más de 100 proyectos. Esto quiere decir, y esos son los que nosotros conocemos. Hay otros proyectos que se están manejando en sus municipios, se están llevando mucho desarrollo a sus municipios. Por eso es que yo siempre les digo que son nuestros socios para el desarrollo, porque la inversión de la diáspora es la más segura, porque va con el corazón y va con las ganas de ver adelante el país que los expulsó años atrás. Con el comisionado Flores fuimos a 5 lugares estratégicos en la Unión. Estos 5 lugares estratégicos están dentro de todo el desarrollo que se va a llevar a cabo en la Unión, en todo Oriente, porque son todos los departamentos de Oriente que se van a ver impactados. Y nosotros estuvimos en diferentes locaciones y te digo que hay 2 en específico que les fascinó, les encantó y que realmente ya están, el día de mañana se van a sentar para ver específicamente los precios y a ver en qué medida van a empezar a negociar con el Estado salvadoreño para poder tener esas tierras y desarrollar proyectos de gran magnitud. En julio ya estoy siendo invitada a aperturar o poner la primera piedra de un complejo que se llama, va a ser un hotel Mariposa. Todo el complejo turístico es una playa preciosa también de Oriente y, o sea, es una inversión que te digo, o sea, realmente es una mediana inversión, pero esta es la inversión que lleva mucho desarrollo a diferentes municipios, porque ellos buscan llevar la inversión de donde son. Entonces, es como un lazo. La diáspora ahora todavía está mucho más entusiasmada que nunca y hoy sí ven su sueño de poder retornar. El modelo del presidente Nayib Bukele ahora ya es un modelo que se quiere replicar en otros países. Ya hay candidatos que están ganando elecciones en Colombia, en Ecuador, bueno, no se diga ya en Honduras, que tienen, se va viendo la línea que tiene el presidente Nayib Bukele, y yo creo que esto es lo más importante, porque todas las conversaciones que yo tengo es en torno al modelo del bukelismo, es decir, está muy a la expectativa de cada cosa que se va implementando en el país, y el tema de la seguridad es vital para atraer inversiones y para atraer turistas. Esto es algo que lo necesitamos los ciudadanos porque la verdad es que vivir en paz es un derecho y necesitamos esa garantía, pero también para poder atraer a los extranjeros. Fíjate que si tú ves esa imagen que está en pantalla, cuando estábamos frente y decían, es que esto es un paraíso que había estado escondido. Realmente esa es una de las playas que más les llamó la atención y que decían realmente aquí, porque es realmente
hermoso, es casi que privada esa playa y puedes tener la vista de las islas. Sin duda un paraíso que nosotros vamos a desarrollar con el favor de Dios, pero por eso estamos trabajando arduamente para atraer a la gente que vea y que sean los primeros en venir. Pero te estoy diciendo que por cada dólar que está invirtiendo el Estado, vamos a tener $7 de inversión pública. Entonces realmente vamos a ver un gran flujo y muchas oportunidades de empleo, porque esto es lo que se está queriendo generar, porque antes del río Lempa para allá no sucedía absolutamente nada. Cuando vienen a El Salvador se enamoran. Ya en esta misión viene un inversionista que yo ya había traído anteriormente y ya viene a cerrar. Él ya viene a invertir, ya trae 35 millones para invertir en energía y ya viene solo a hacer negociaciones. Entonces, es un trabajo duro, arduo, pero estamos haciéndolo muy bien articulado con los demás ministros, ¿verdad? Dependiendo la cartera. La ventaja de tener un presidente que está abierto a hablar con los empresarios y además que tiene también gobernabilidad, esto es muy atractivo. Él me lo manifestó, tuvimos una cena con el señor presidente y me decía, es que era tan difícil hacer negocios en tiempos del FMLN que nos fuimos del país. Él regresa a El Salvador y ahora están viendo ya otro tipo de negocio porque él está también en energía. Pero su hijo está muy interesado también en empezar a hacer algunas operaciones diferentes al padre, porque él fue acompañado con su hijo. Entonces, estamos viendo que ya otra vez, quizás los empresarios que se fueron están volviendo a ver a El Salvador. Las relaciones políticas continúan. Nosotros, yo acabo de estar hace una semana... Tengo que hacerte esta pregunta obligadamente. Obligada. ¿Cómo está? ¿Sí? Hace una semana estuve en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, es decir, nuestras relaciones diplomáticas continúan. Los canales de comunicación están abiertos. Ellos tienen deseo de retomar y de ver ahora cuando venga el embajador Duncan, que está por verse cuando él llega al Senado y es ratificado, de retomar, ¿verdad?, esas buenas relaciones, esa agenda, pero están con la mejor disposición. Sin embargo, ellos tienen que entender que El Salvador tiene orgullo y no solamente... Es un país nosotros soberano. Somos un país independiente, soberano. Y es un mensaje que se está mandando no solamente de El Salvador, de otros países. ¿El Salvador estará presente en la Cumbre de las Américas? Nosotros estamos esta semana mandando los nombres de la delegación. Estamos por verse, pero el presidente hasta el momento Nayib Bukele no va a participar. Hasta el momento no está confirmado el presidente. Ok. Y así otros presidentes de la región. Entonces creo que es un gran mensaje para esta administración de sus relaciones internacionales hacia sus vecinos del hemisferio. Ok. Cada sociedad tiene su realidad y así se debe de tratar. Tú no puedes creer que en Estados Unidos se dan las mismas condiciones que en El Salvador. Y si los salvadoreños están de acuerdo, que eso es lo que dicen la mayoría de encuestas, que están de acuerdo con el régimen de excepción y que se sigue implementando.